Me rasgaron el vestido y se rieron como si fuera una broma. Pensé que nadie me defendería hasta que llegó el hombre al que todos temían, mi hermano. Y ese día, bajo el sol brillante, cada secreto que ocultaban se derrumbó. Si alguna vez te han humillado por ser humilde, esta historia te conmocionará. Quédate hasta el final porque cuando el amor se convierte en poder y el silencio en justicia, incluso los poderosos aprenden lo que es la verdadera fuerza. Fue una de esas mañanas que parecían un sueño desde fuera. La luz del sol se filtraba a través de los doseles de seda, los violines afinaban suavemente, los camareros corrían por los suelos de mármol, todo relucía dorado y blanco, cada flor estaba perfectamente colocada. Para todos los demás era la boda del año, pero para mí era trabajo y un recordatorio de todo lo que una vez perdí. Mi nombre es Aliyah Knight, y ese día estaba organizando el evento más importante de mi carrera, la boda de mi familia distanciada. La novia era Clarissa, la hija de la segunda esposa de mi padre, mi hermanastra, la que creció en la mansión que una vez fue mi hogar. Me vi obligada a irme años atrás después de que mi madrastra, Evelyn, convenciera a mi padre de que era una ingrata e indigna de su riqueza. Cuando falleció, todo, la herencia, la empresa, incluso el apellido familiar, pasó a ella y a su preciosa hija. Construí mi vida desde cero. Empecé como becaria llevando flores, y ahora era la mujer en quien confiaban para hacer realidad bodas de élite. Irónico, ¿verdad? Estaba planeando la misma vida que, según decían, nunca tendría. Llegué temprano ese día, vestida con un vestido suave color melocotón y con el pelo recogido con cuidado. No era de diseño, pero era limpio y elegante. Sentí las escaleras en cuanto entré al jardín. Las invitadas, mujeres envueltas en diamantes y perfumes que valían más que mi sueldo mensual, me miraron como si no perteneciera a ese lugar. Sus susurros rozaban el aire como veneno. ¿Quién es?, preguntó una. Probablemente alguien que me ayude, respondió otra, con la voz impregnada de fingida compasión. Sonreí cortésmente y seguí caminando. Hacía mucho que había aprendido que el silencio hiere la arrogancia más que las palabras. Al pasar junto a la fuente, vi a Evelyn, mi madrastra, de pie cerca del escenario, dando órdenes como si fuera la reina del mundo. Nuestras miradas se cruzaron un instante. Se quedó paralizada, su sonrisa se endureció. Casi pude ver cómo cruzaba por su mente la idea de que no debería haber estado allí, de que se suponía que aún estaba por debajo de ellos. Bueno, dijo con su tono meloso, espero que no arruines nada, Aliyah. Este evento es muy delicado. Su voz tenía la misma falsa dulzura que usaba cuando me arruinó la vida. Asentí y simplemente respondí, yo no arruino las cosas, las arreglo. Clarissa entró poco después, radiante con su vestido color marfil, rodeada de damas de honor y fotógrafos. Cuando me vio arreglando las flores, sonrió con suficiencia. «¿Sigues trabajando con flores?» «Qué poético», susurró, tan alto que la oí. No respondí. Simplemente ajusté el ramo que había criticado y seguí adelante. Mientras llegaban los invitados, me quedé en silencio cerca del pasillo, asegurándome de que todo estuviera perfecto. La música empezó y los aplausos llenaron el aire, pero en el fondo, no podía quitarme la sensación de que algo se avecinaba. Una tormenta, no de esas que arruinan bodas, sino de las que revelan verdades. Aún no lo sabía, pero esta boda, la que debía mostrar su poder y orgullo, estaba a punto de exponer todo lo que habían enterrado, y yo estaba justo en el centro. Se suponía que la ceremonia sería una celebración del amor, pero para mí, parecía un escenario construido sobre mentiras. Los invitados se rieron demasiado fuerte, sus sonrisas demasiado refinadas. Cada mirada que captaba contenía un juicio, como si mi sencillo vestido y mi portapapeles ofendieran su brillante mundo, pero mantuve la cabeza alta y concentrada en mi trabajo. Me había prometido a mí misma que no les daría la satisfacción de verme estremecer. Estaba revisando la disposición de los asientos cerca del arco del jardín cuando empezó. Un grupo de amigas de Clarissa,
mujeres que parecen nacidas para destrozar a los demás por diversión, se me acercó. Una de ellas, una rubia alta de mirada fría, inclinó su copa y dijo: «Disculpe, ¿es usted la florista o la criada?». Su tono denotaba diversión. Le di una sonrisa educada y respondí en voz baja: «Ninguna. Soy la coordinadora del evento». Se rieron, todas. El sonido era cruel, tan agudo que cortaba la música que sonaba cerca. «Una coordinadora de eventos con ese vestido», se burló otra. «Cariño, lo pediste prestado en una tienda de segunda mano». Quería irme, pero tenía los pies pegados al suelo. Me recordé a mí misma: mantén la calma. Sé profesional. La gente como ellos se alimenta de reacciones, pero no se detuvieron. Una de ellas chocó conmigo sin querer, derramándome champán por el hombro. El líquido frío empapó mi tela, y la gente que estaba cerca rió entre dientes como si fuera parte del espectáculo. «Ay, no», dijo dramáticamente. «Quizás no pueda permitirse otro vestido». Esta vez rieron con más fuerza. Respiré hondo, obligándome a no llorar. Agarré una servilleta y sequé la mancha, susurrando: «No pasa nada». Pero antes de que pudiera alejarme, apareció Clarisa, fingiendo preocupación. «Ay, ¿qué ha pasado aquí?», preguntó, con la voz cargada de falsa compasión. Sus amigas rieron disimuladamente detrás de ella. «Pobre Aliyah», dijo una. «Quizás deberíamos regalarle uno de nuestros vestidos viejos. No sería un detalle». La sonrisa de Clarisa se profundizó. «No, no», respondió con dulzura. «Así es ella. Siempre intentando encajar donde no le corresponde». Entonces se acercó más a mí, con su perfume denso y sofocante. «Deberías haberte quedado en tu pequeño mundo, Aliyah. Este nunca fue para ti». Algo dentro de mí se quebró. Pero no me derrumbé. La miré, no como la novia que todos adoraban, sino como la chica que me había robado el lugar en el corazón de nuestro padre. Mi silencio pareció molestarla porque de repente agarró mi pañuelo y tiró de él, fingiendo que había sido un accidente. Los demás se unieron, riendo más fuerte, y antes de que me diera cuenta, uno de ellos tiró de mi vestido con tanta fuerza que la tela se rasgó cerca de mi hombro. Los jadeos resonaron a nuestro alrededor. Los invitados se giraron, los teléfonos se levantaron, alguien incluso comenzó a grabar. Sentí un calor inundar mi rostro, la humillación quemándome como fuego. Quería desaparecer, pero no podía moverme. Clarisa sonrió victoriosa, susurrando: «Ahora te ves exactamente donde perteneces, debajo de nosotros». Las lágrimas llenaron mis ojos, pero no las dejé caer. En lo más profundo de mí, una voz me recordó que la dignidad no está en el silencio ni en los gritos. Está en saber tu valor cuando el mundo intenta arrebatártelo. Aún no lo sabía, pero la ayuda ya estaba en camino. Alguien lo había visto todo. Alguien que les haría arrepentirse de cada risa cruel que se atrevieran a lanzarme. Me alejé de aquella multitud con manos temblorosas y el corazón palpitante. Cada risa aún resonaba en mis oídos, aguda y humillante. Me escondí tras la carpa cerca del catering, intentando respirar, intentando detener el temblor en mi pecho. Mi vestido roto se me pegaba a la piel, pegajoso por el champán, pero no me animaba a arreglarlo. El dolor no era solo por su crueldad. Era por el recuerdo de cada vez que me habían dicho que no era lo suficientemente buena. Me apoyé en una mesa y me susurré: «Estás bien, Aliyah. Has sobrevivido a cosas peores». Pero ese día, la humillación había ido demasiado lejos. Podía oír a los invitados reír a lo lejos, su música y el tintineo de las copas se mezclaban con mi silencio. Y en ese momento, hice una promesa silenciosa. Pasara lo que pasara, no dejaría que me vieran destrozada. Sin que yo lo viera, uno de los camareros, un hombre mayor llamado Samuel, que había trabajado para mi familia desde mi infancia, lo había observado todo. Su rostro estaba pálido de ira e incredulidad.
Sacó su teléfono con manos temblorosas e hizo una llamada. No escuché sus palabras, pero luego supe lo que dijo. Señor, es Aliyah. La están lastimando otra vez. Tienes que venir. Al otro lado de la llamada estaba Adrian Knight, mi hermano. El hombre que todo el mundo conocía como un director ejecutivo brillante y despiadado. Pero para mí, era el chico que una vez solía colar galletas en mi habitación cuando Evelyn me dejaba fuera del comedor. No habíamos hablado en meses. No desde que me negué a usar su influencia para construir mi negocio. Quería demostrar mi valía. No quería ser la hermana del director ejecutivo. Pero en ese momento, a kilómetros de distancia, no le importaba la distancia. Solo oía una palabra resonando en su mente. Aliyah. Mientras intentaba recomponerme, secándome las lágrimas con el dorso de la mano, noté que Samuel me observaba desde lejos. Me dedicó un pequeño asentimiento, una mirada que decía, ya estoy bien. No lo entendí entonces, pero algo en sus ojos me tranquilizó, como si supiera algo que yo desconocía. De vuelta en el jardín, Clarissa continuó su farsa, sonriendo a las cámaras, fingiendo que no había pasado nada. Las mujeres que me destrozaron. El vestido susurró con orgullo sobre la satisfacción que sentía al poner a esa chica en su lugar. Evelyn rió con los invitados, alzando su copa como si celebrara una victoria. Pero el viento empezó a cambiar. Lo recuerdo con tanta claridad. Un silencio repentino, de esos que hacen que el mundo contenga la respiración. Uno de los camareros dejó caer una bandeja, sobresaltado por el sonido de los motores fuera de las puertas. Me giré instintivamente hacia la carretera. A lo lejos, una hilera de coches negros de lujo avanzaba por el camino de grava, con la luz del sol reflejando sus cristales tintados. Las conversaciones se silenciaron. Los invitados empezaron a mirar a su alrededor, inseguros. Clarissa frunció el ceño y susurró, ¿quién es? Evelyn intentó restarle importancia con un gesto, pero su sonrisa se desvaneció. Algo cambió en el aire. Pesado, eléctrico, casi tembloroso. Aún no sabía que mi hermano estaba en uno de esos coches. Tranquilo, silencioso, furioso, pero sentía en el pecho que el equilibrio estaba a punto de cambiar. Las mismas personas que se reían de mí estaban a segundos de conocer al hombre que les haría arrepentirse. Mientras yo estaba allí, quieto, con mi vestido roto, respiré hondo. No sabía si estaba preparada para lo que se avecinaba. Pero por primera vez ese día, no tenía miedo. Algo me decía que la tormenta que llegaba a esas puertas no estaba allí para destruirme. Estaba allí para salvarme. El sonido de los motores se hizo más fuerte hasta que se tragó por completo las risas y la música. Los invitados comenzaron a susurrar. Sus rostros pulidos se retorcieron con curiosidad. Me quedé quieta, con el corazón latiendo con fuerza mientras observaba los elegantes coches negros detenerse junto al gran arco. El aire se sentía cargado, pesado, como la calma antes del trueno. Entonces se abrieron las puertas. Del primer coche salió un hombre con un traje gris claro, alto, sereno, con el tipo de presencia que hacía que la gente bajara la voz sin saber por qué. Adrian Knight, mi hermano, mi protector. Mi recordatorio de que el silencio puede tener más poder que 1000 palabras. Por un momento, no pude moverme. Se sentía surrealista, casi como un sueño que había imaginado en una de mis noches más solitarias. Él no había cambiado. La aguda la mandíbula, la mirada firme, el mismo aire de autoridad que podía detener a toda una sala de juntas a media frase. Pero esta no era su oficina. Este era mi campo de batalla, y él simplemente entró. Los invitados se giraron mientras los susurros se extendían entre la multitud. Ese es Adrian Knight. ¿No es el multimillonario de Knight Enterprises?, murmuró alguien. ¿Qué hace aquí?, susurró otro. Vi cómo la copa de Evelyn se le resbalaba ligeramente en la mano. Clarissa se quedó paralizada a media carcajada. Su confianza se desmoronó en segundos. Los pasos de Adrien eran mesurados, no apresurados,
ni vacilantes, simplemente controlados, deliberados. Cada movimiento decía una cosa. No estaba allí para hablar. Estaba allí para terminar algo. Se detuvo cerca del pasillo principal, recorriendo con la mirada a la multitud hasta que se posó en mí. Por un segundo, el mundo se quedó en silencio. Sin música, sin charlas, solo sus ojos encontrándose con los míos. Cuando vio mi vestido roto, apretó la mandíbula. Esa fue la única grieta en su calma. No alzó la voz. No tenía que hacerlo. Simplemente se quitó el abrigo gris y caminó hacia mí. La multitud se apartó para él como si ya supieran que no debían interponerse en su camino. Llegó hasta mí, colocándome el abrigo suavemente sobre los hombros. Su voz era baja, pero se escuchó en el aire como una orden. Ni una palabra más contra mi hermana. Esa sola frase atravesó cada gramo de arrogancia que llenaba el jardín. Se podía sentir la vergüenza instalarse pesada y sofocante. Las mujeres que se habían burlado de mí retrocedieron. Clarissa tartamudeó. Adrien. Esto no es lo que parece. Volvió la mirada hacia ella, tranquilo y frío. No, dijo. Es exactamente lo que parece. Entonces su atención se dirigió a Evelyn, que intentaba recuperar la compostura. ¿Sigues enseñándole a tu hija a humillar a los demás por diversión?, preguntó. Sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. Los invitados observaron en silencio, demasiado aturdidos para hablar. Adrien entonces miró a la multitud y dijo con serenidad: todos han visto suficiente para saber quién es la verdadera desgracia aquí. Vine aquí porque alguien me recordó en que se había convertido esta familia. Pero hoy eso termina. Su tono no era de enfado. Era decidido, controlado, el tipo de calma que hace temblar incluso a la gente poderosa. Me miró de nuevo, su expresión se suavizó ligeramente. No deberías haber tenido que soportar esto, Aliyah, dijo en voz baja. No otra vez. Nunca. Por primera vez en años, me sentí segura. Sus palabras no fueron fuertes, pero lo fueron todo. No era solo mi hermano quien había llegado. Era la justicia entrando con zapatos lustrados. A nuestro alrededor, los susurros se convirtieron en un silencio incómodo. Las cámaras dejaron de grabar. Todos los que se habían reído de mí se quedaron paralizados, al darse cuenta de que el hombre del que se habían burlado indirectamente era una de las figuras más temidas y respetadas del mundo empresarial. Cuando Adrien se giró para irse, él simplemente dijo: este evento ha terminado. Y así, la boda que se suponía debía mostrar su poder se convirtió en el día en que su orgullo se hizo añicos. El silencio que siguió a las palabras de Adrien fue ensordecedor. Era la clase de quietud que pesa, la que hace que incluso los más orgullosos se den cuenta de que han ido demasiado lejos. Podía sentir las miradas de todos moviéndose entre nosotros, entre la chica humillada y sencilla de la que se habían burlado, y el hombre cuyo nombre dominaba industrias enteras. Adrien no gritó ni exigió atención. No le hacía falta. Su sola presencia reescribió el tono del evento. La risa de Clarissa se había apagado por completo. Su rostro estaba pálido bajo capas de maquillaje caro. Intentó sonreír, pero le temblaban los labios. Adrien, tartamudeó. Por favor, lo estás malinterpretando todo. Pero mi hermano levantó una mano, silenciándola sin esfuerzo. Basta, dijo en voz baja. Sin embargo, su voz resonó como un trueno. Humillaste a tu propia sangre por diversión. Dejaste que tus invitados destrozaran su dignidad frente a las cámaras. Su mirada se desvió hacia Evelyn, que estaba a pocos metros detrás de Clarissa, fingiendo ser inocente. Y tú, continuó, la criaste para creer que la crueldad era una señal de poder. Dime, Evelyn, ¿qué tal te va con eso? El rostro de Evelyn se sonrojó. Adrien, esto es un asunto privado de familia. Me interrumpió bruscamente. ¿Un asunto de familia? Dejaron de ser familia el día que robaste el fideicomiso de nuestro padre.
La multitud se quedó sin aliento. Me quedé sin aliento. No sabía que sacaría a relucir eso, el secreto que había enterrado durante años. Adrien se giró hacia la gran pantalla LED destinada a la presentación de la boda y le hizo un gesto a uno de sus asistentes, que había aparecido silenciosamente detrás de él. La pantalla se encendió, mostrando una serie de documentos, papeles legales, registros de transacciones y extractos bancarios. Esto, dijo con voz fría y firme, es la prueba de que Evelyn y su hija transfirieron bienes destinados a mi hermana a cuentas fantasma. Dinero que legítimamente pertenecía a Aliyah. Los susurros resonaron entre la multitud. Los invitados que habían venido a cotillear ahora observaban en silencio atónito. La verdad se desplegó como una cuchilla, cortando su ilusión de perfección. Las manos de Clarissa temblaron al susurrar. No puedes probar eso. Adrien ni siquiera la miró. Ya lo hice, respondió con calma. Los firmaste. Sacó un último documento y lo levantó. Una escritura sellada y notariada. Y a partir de esta mañana, esta propiedad ya no está a tu nombre. Su voz no tembló. Pertenece a Aliyah Knight, la legítima heredera del legado de su padre. Clarissa palideció. El micrófono que había sostenido para sus votos matrimoniales cayó al suelo, y la retroalimentación resonó por los altavoces. Evelyn se tambaleó como si su mundo se hubiera hecho añicos en un instante. Me quedé paralizada, mi mente luchando por procesar lo que estaba sucediendo. Durante años, había imaginado justicia, pero nunca como esta, nunca tan pública, tan definitiva. Mi hermano se giró hacia mí entonces, su mirada se suavizó lo suficiente como para dejarme ver la calidez bajo el acero. Esto, dijo con dulzura, nunca se trató de venganza. Se trató de devolverte lo que te robaron, tu dignidad, tu nombre, tu paz. La multitud estalló en murmullos, algunos conmocionados, otros avergonzados. Los mismos invitados que se habían burlado de mi ingenuidad ahora me miraban con silenciosa admiración, como si se dieran cuenta de que la gracia siempre había sido más fuerte que el orgullo. Clarissa, temblando, susurró, Adrien, por favor. Esta es mi boda. La respuesta de Adrien fue tranquila y devastadora. No, Clarissa. Este era tu escenario, y se convirtió en tu perdición. Se giró hacia el equipo de seguridad apostado cerca de las puertas. Escóltenlos fuera de la propiedad. Mientras los guardias se acercaban, las amigas de Clarissa, las que habían rasgado mi vestido y reído, comenzaron a escabullirse, repentinamente silenciosas, sin valor sin su reina. Evelyn intentó protestar, pero sus palabras se desmoronaron en sollozos. Me quedé allí, envuelta en el abrigo de mi hermano, observando a las mismas personas que me habían despojado de mi dignidad, ahora despojadas de su ilusión de poder. Por primera vez en años, sentí una extraña quietud en el pecho. No era ira, ni orgullo, solo paz. Adrien se giró hacia mí, con una expresión suave pero resuelta. No necesitas agradecerme, dijo en voz baja. Solo prométeme una cosa. Nunca más dejes que su crueldad defina quién eres. Asentí, mientras las lágrimas finalmente corrían por mis mejillas. No lo haré, susurré. Ya no. Y en ese momento, rodeada por los restos de su arrogancia, comprendí algo profundo. La justicia no siempre ruge. A veces entra con un traje gris y habla con la suficiente suavidad como para cambiarlo todo. Las consecuencias de la revelación de Adrien se extendieron como un reguero de pólvora por el jardín. Se podía sentir el aire cambiar, pesado, tembloroso, lleno de incredulidad. Momentos antes, la gente bebía champán y cotilleaba sobre lunas de miel de lujo. Ahora estaban paralizados, agarrando sus copas como si temieran respirar. El imperio de orgullo y mentiras que Clarissa y Evelyn habían construido durante años se derrumbaba ante todos, y no había salvación. La voz de Evelyn rompió la tensión, temblorosa, pero aún desesperada por mantener el control. Adrien, por favor, dijo, forzando una sonrisa llorosa.
No lo entiendes. Hice lo que tenía que hacer por mi hija. Solo estábamos protegiendo el legado de la familia. Adrien se giró lentamente hacia ella, con una calma casi cruel en su precisión. Al robárselo a la única persona que realmente lo había ganado, su tono no se elevó, pero cada palabra impactó más fuerte que cualquier grito. Convertiste tu legado en influencia. Usaste el fideicomiso de mi padre para financiar tu avaricia, y te atreviste a llamarlo protección. Clarissa dio un paso al frente, con voz estridente. Basta. No puedes humillarnos así delante de todos. Los labios de Adrien se curvaron en una sonrisa fría y contenida. No los estoy humillando, dijo. Ustedes se lo hicieron. Solo me estoy quitando la máscara. Entonces, casi en fila, unos cuantos agentes uniformados llegaron a la puerta, convocados no por el caos, sino por la silenciosa eficiencia de Adrien. Los invitados se hicieron a un lado al acercarse los agentes. Adrien asintió una vez, y uno de ellos le entregó una carpeta. La orden judicial, dijo el agente. Todo está oficialmente transferido. La voz de Clarissa. Agrietado. Este es nuestro hogar. La mirada de Adrien era firme. La corrección lo era. Por un momento, solo pude oír el sonido del viento rozando las cortinas y los débiles sollozos de Evelyn. Clarissa se desplomó en los escalones, sujetándose la cara, con el maquillaje corriéndole por las mejillas. La misma multitud que la había aclamado hacía unas horas ahora la miraba como si fueran extraños. Nadie me ofreció consuelo. Nadie habló siquiera. Adrien caminó hacia mí, su presencia me aterró en la tormenta. No tienes que quedarte, dijo con dulzura. No le debes a este lugar ni un segundo más de tu vida. Pero negué con la cabeza. No, susurré. Necesito ver esto. No era venganza lo que quería. Era cerrar el ciclo. Quería ver la verdad más alta que las mentiras que me habían enterrado durante años. Evelyn se acercó a mí lentamente, con el rostro pálido y la voz temblorosa. Aliyah, nunca quise decirlo en serio. La detuve. Dijiste en serio cada palabra que dijiste. Respondí en voz baja. Me hiciste creer que no era nada. Y durante mucho tiempo, casi te creí. Pero ya no. Sus lágrimas brotaron más rápido entonces, pero no pude sentir compasión. Mi corazón ya la había dejado ir. Adrien me puso una mano en el hombro y juntas nos alejamos de ellos, dejándolos con el mismo silencio que una vez me dieron. Detrás de nosotros, los invitados comenzaron a dispersarse. La música había parado, las risas se habían ido. La boda perfecta se había convertido en un espectáculo de verdad. Al llegar a la entrada, me vi reflejada en una de las ventanillas del coche, envuelta en el abrigo de mi hermano, con el pelo despeinado y el maquillaje corrido. Pero por primera vez, vi fuerza en ese reflejo. La mujer que me miraba ya no estaba rota. Adrien me abrió la puerta del coche. «Sabes», dijo en voz baja. «No estaba segura de que quisieras que viniera». Sonreí levemente entre lágrimas. «Siempre apareces cuando importa», asintió una vez, «y siempre te levantas». Nos alejamos mientras la finca se encogía tras nosotros. Esa gran prisión dorada que una vez contuvo mi dolor. El mundo exterior parecía más brillante, más libre. Y aunque no lo dije en voz alta, un pensamiento me llenó el corazón por completo. Su arrogancia cayó, pero mi dignidad se elevó más que nunca. Los días siguientes se sintieron como despertar de una larga pesadilla. El mundo exterior parecía más suave, la luz del sol más cálida, como si la vida misma hubiera estado esperando a que la reclamara. El escándalo de esa boda se extendió rápido. Artículos de prensa, publicaciones en redes sociales, conversaciones susurradas en círculos empresariales. Pero por una vez, mi nombre no se pronunciaba con lástima ni vergüenza. Llevaba respeto. La gente ya no veía solo a la chica sencilla. Vieron a la mujer que soportó la humillación y se levantó con gracia. No me escondí de los titulares. Los enfrenté.
Cada uno era un recordatorio de que el silencio no me había debilitado. Había fortalecido mi espíritu. Cuando Adrien me sugirió que me hiciera cargo de la división de eventos de lujo de la Fundación Noche, al principio dudé. Durante mucho tiempo, había luchado por valerme por mí misma sin mencionar su nombre. Pero esta vez, no se trataba de dependencia. Se trataba de propiedad. No estaba pisando su sombra. Caminaba a su lado. Una semana después, regresé a la finca, el mismo lugar que una vez albergó mi humillación. Pero esta vez, todo se sentía diferente. Los guardias de la puerta me recibieron con respeto. Las flores que había arreglado para la boda de Clarissa habían desaparecido, reemplazadas por lirios blancos frescos, sencillos, elegantes, fuertes, tal como los deseaba. Caminé por el jardín donde todo había sucedido. La risa que una vez me atormentó había sido reemplazada por el canto de los pájaros y una paz serena. Esa tarde, ofrecí mi primer almuerzo benéfico bajo mi nuevo título. Las invitadas no eran las ricas damas de la alta sociedad que vivían para el chisme y la vanidad. Eran mujeres como yo, trabajadoras, ignoradas y subestimadas. Algunas eran madres solteras que intentaban crear pequeños negocios. Otras eran chicas jóvenes que habían enfrentado el rechazo. De pie en el podio, miré a mi alrededor y vi esperanza en sus ojos, la que una vez creí haber perdido. Solía creer que ser sencilla significaba ser pequeña. Empecé a pensar que había que llevar diamantes para ser respetada o estar rodeada de lujo para ser vista. Pero aprendí que la verdadera gracia no brilla bajo las lámparas. Brilla silenciosamente en quienes se niegan a rendirse. Los aplausos llenaron el aire, pero no eran el sonido de la victoria. Fue sanador para ellas y para mí. Cuando terminó el evento, encontré a Adrien esperando cerca de la fuente, la misma donde Evelyn me insultó años atrás. Estaba de pie con las manos en los bolsillos, sonriendo levemente. «Lo hiciste bien», dijo. Le devolví la sonrisa. «Lo hicimos bien». Negó con la cabeza. «No, Aliyah. Tú hiciste esto. Convertiste su crueldad en algo que importa». Sentí lágrimas escocerme de nuevo, pero esta vez no eran de dolor. Eran de orgullo, no del tipo arrogante, sino del silencioso que florece después de sobrevivir a una tormenta. Antes de irme, me giré para mirar la mansión una última vez. Ya no se sentía como un lugar de dolor. Se sentía como una prueba de que no importaba cuánto intentaran enterrarme, estaba destinada a resurgir. Mientras caminaba hacia el coche, el sol del atardecer me rozó la cara. Pensé en ese día, en el vestido roto, la risa, la humillación, y sonreí suavemente. Intentaron quebrarme a la luz del día. Susurré, pero mi verdad se alzó más brillante que el sol. En la distancia, escuché la voz de Adrien, tranquila, fuerte y orgullosa. Pensaron que estaba sola. Aliyah, dijo. Se equivocaron. Y por primera vez en mi vida, lo creí completamente porque finalmente comprendí que la fuerza no viene del poder, la riqueza ni los títulos. Viene de mantenerse firme, incluso cuando tu corazón está roto y sigues adelante. En fin, ese día, no solo recuperé mi nombre, me recuperé a mí mismo.